entonces vamos a ver ángulos en un polígono. ¿Y qué es un polígono? Es una figura que tiene más de 4 lados iguales. Por ejemplo, el pentágono es un polígono porque tiene 5 lados iguales. Es decir, ya más de 4. 5 es más grande que 4, así que ya es un polígono. Otro polígono es el hexágono. Otro polígono es el hexágono. Ahí está. Y otro polígono es el heptágono. El heptágono es el de 7 lados. Aquí le voy a poner 7 y ya, ahí está. Este es un heptágono, aquel que tiene 7 lados iguales. Ahí está, y todos los que le siguen. El octágono de 8 lados, el eneágono de 9 lados, el decágono de 10 lados, el undecágono de 11 lados, etcétera. Todos esos a partir de más de 4 lados, a partir de 5 lados y en adelante, todos ellos son polígonos. Entonces copien. Bueno, ahora sí copien. Este polígono es una figura que tiene más de 4 lados iguales. Eso sí se debe de cumplir, que deben ser iguales. A ver, copien. El ángulo, ahora vamos a ver ángulo central. El ángulo central es aquel cuyo vértice está en el centro del polígono. A ver, copien. Y ahorita pongo ejemplos de cuál es el ángulo central. Bueno, y toca en los vértices del polígono. Ahorita digo a qué me refiero. Copien esto, este concepto. Me dicen cuando ya copien. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Sí, me dicen cuando ya terminen de copiar. El concepto de ángulo central. ¿Ya copiaron? Yo ya terminé, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver qué es el ángulo central. Bueno. Espérenme. Bueno, entonces el ángulo central es es el siguiente. Bueno, vamos a ubicar el centro del polígono. Bueno, ahí está el centro, aquí donde está la X, ahí está el centro. Entonces, desde ahí vamos a trazar un ángulo. Desde ahí, de tal manera que sus lados toquen en los vértices del polígono. Así, de esta manera.
Ahí está, así se forma el ángulo central. Es, se forma su vértice. Recuerden que el vértice es la punta del ángulo. Es acá, este es el vértice. Y ese vértice está justo en el centro del polígono. Entonces, toca en dónde? En los vértices del polígono, sus lados, sus otros dos lados. Este toca acá y este toca acá. Y claramente forman un ángulo de inclinación. Entonces, el centro siempre lo vamos a denotar con C. Ay, no. Ahí está, lo vamos a denotar con C. Entonces, este ángulo le vamos a llamar ángulo central y lo vamos a denotar así. Vamos a poner el símbolo del ángulo así y le vamos a poner una C. Ahí está, ángulo central. Ese es el ángulo central. A ver, copien. Copien la figura. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Bueno, hay que copiar esta figura. Que aquí este ángulo se forma desde el centro, por eso aquí pongo C, donde está el centro. Este punto. Si quieren lo ponemos, lo especificamos. Ahí está, este punto es el centro. Ahí está, ahora sí. Y desde aquí trazamos un ángulo que toque en los dos vértices de este polígono. A ver, copien. ¿Ya copiaron? Me avisen cuando terminen de copiar. Bueno, entonces, ¿ya terminaron de copiar o todavía les falta? Bueno, entonces, gracias. Bueno, entonces, la fórmula del ángulo central va a ser la siguiente. Es decir, ¿cómo calculamos cuánto mide este ángulo central? Podemos conocer su medida. Entonces va a ser la siguiente. La fórmula para encontrar la medida de los ángulos centrales de cualquier polígono va a ser la siguiente. El ángulo central, como lo denoté, ángulo central, así, va a ser igual a 360 dividido entre n. Estos son 360 grados. Nada más que no es necesario ponerle los grados, ¿sí? Bien se lo puedo poner o no. Bueno, son los 360 grados dividido entre n. ¿Qué es n? Ay, no. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es n? N es el número de lados del polígono. A ver, anoten la fórmula y ahorita explico. A ver, cópienle.
Entonces, ¿ya copiaron esta fórmula? Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, si ya copiaron, entonces miren, ¿de dónde sale esta fórmula? De que el ángulo central es 360 grados dividido entre el número de lados del polígono. Es que miren, precisamente, voy a borrar tantito este. ¿Cuántos ángulos centrales se forman en este, por ejemplo, en el pentágono? Ahora vamos a ver. Se forman uno... Ay, no. Se forman uno y aquí hay otro, ¿no? Dos. Luego vamos a formar otro. 3, ahí está. Y finalmente 4, ¿no? Ahí está, se formaron 4 ángulos centrales. Aquí está, el primero ya lo dibujé. Este es el segundo. El tercero va a ser este, el que acabo de dibujar, este de acá. El cuarto va a ser este de acá. Y el quinto va a ser este de acá. Ahí está. Se formaron 5 ángulos centrales. ¿Y cuántos lados tiene este pentágono? 5, ¿no? Ahí está. Entonces es el mismo número de ángulos centrales que de lados del polígono. ¿Sí están de acuerdo? Se formaron aquí 5 angulitos. ¿Y cuántos lados tiene esta figura? 5. De igual manera el hexágono. Como tiene 6 lados el hexágono, se van a formar 6 ángulos centrales. ¿Sí? A ver, vamos a ubicar el centro de este hexágono. Ah, aquí está. Entonces, desde ahí vamos a dibujar los ángulos centrales. Acá. 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 Y acá. Ahí está. ¿Cuántos ángulos centrales se formaron? 6, ¿verdad? ¿Y cuántos lados tiene el hexágono? 6. Ahí está. Por cada lado se puede formar un ángulo central. Aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí está. 6 ángulos centrales. Y son 6 lados, ¿no? Del polígono. ¿Están de acuerdo? Entonces, noten que, igual del heptágono, como tiene 7 lados, ¿cuántos ángulos centrales se van a formar? ¿Sí? Como el heptágono tiene 7 lados, ¿cuántos ángulos centrales se formarían? 7. 7, muy bien. Muy bien. Y noten lo siguiente. Cuando junte todos los ángulos, todos los junte, ¿qué se forma? Una especie, una circunferencia, nada más que a mí me salió un poco chueca. Es decir, cuando junte todos los ángulos centrales, ¿qué se forma? Una vuelta completa. Doy una vuelta completa. ¿Y una vuelta completa cuánto es en grados? ¿Cuánto es? 360 grados. Muy bien. Entonces, los 360 grados, que son la vuelta completa, en el caso del pentágono, se dividen en ¿cuántos ángulos? En 5 ángulos, ¿verdad? Y todos los ángulos son iguales, ¿sí? Todos son iguales. Entonces, los 360 grados se dividen entre de 5 para el pentágono, porque tiene 5 lados y formó 5 ángulos centrales. En el caso del hexágono, e igual, una vuelta completa se hace cuando se juntan todos los ángulos centrales. Entonces, los 360 grados se dividen entre ¿cuántos ángulos centrales? Ah, pues en este caso 6, ¿no? Porque en el hexágono hay 6 ángulos centrales. Porque el hexágono tiene 6 lados. Entonces ahí está. Entonces la medida de un solo ángulo central, ¿cuánto va a ser? Ah, pues la vuelta completa, que son 360 grados, divididos entre
la cantidad de ángulos centrales que se forman, que es exactamente igual al número de lados. Porque si la figura tiene como acá 6 lados, se forman 6 ángulos. Si tuviera 7 lados, pues se forman 7 ángulos. Entonces por eso, los 360 grados se va a dividir entre el número de ángulos centrales, que es el número de lados. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se entendió o más o menos? Bueno, copien la figura. Bueno, entonces, bueno, copien. Bueno, me avisan cuando ya terminen de copiar. Si no debe ser perfecto el hexágono, nada más pues, que sea ilustrativo, ¿sí? Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces por eso la fórmula del ángulo central es 360 entre el número de lados. Porque por cada lado del polígono se tiene un ángulo central. Por cada lado se forma un ángulo. Entonces, los 360 grados, que es la vuelta completa, porque cuando los junte todos, ¿qué hacen? Una vuelta completa. Entonces la vuelta completa se divide entre los ángulos centrales, entre el número de ángulos centrales, y que es igual al número de lados. Entonces por eso es 360 entre n. ¿Sí? Por eso en el caso del pentágono sería 360 entre de 5. En el caso del hexágono sería 360 entre de cuánto? Entre 6, ¿no? Ahí está, porque son 6 ángulos centrales. Ahí está, entonces se utiliza esta fórmula. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer dos ejercicios sencillos. Calcular la medida del ángulo central de un hexágono, vamos a hacer, o mejor de un pentágono. A ver, cópienlo. Ahorita lo hacemos entre todos. Bueno, si alguien ya lo hace, pues ya está bien.
Calcular la medida del ángulo central de un pentágono. Bueno, si ya copiaron el enunciado. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, había dicho que para calcular la medida del ángulo central se usa esta fórmula. 360 grados entre n, donde n es el número de lados del polígono. Ahí está. Entonces vamos a ocupar esta fórmula, 360 grados entre n. N es el número de lados del polígono. Un pentágono, como lo vamos a hacer en un pentágono, ¿cuántos lados tiene el pentágono? 5, ¿no? 5 lados tiene el pentágono. Entonces, sustituimos en la fórmula. Va a ser, sustituimos n igual a 5. Es decir, sustituir, recuerden que es reemplazar. Reemplazo el valor de n por este que acabo de dar. 5, porque 5 son los lados del pentágono. Ahí está, 360 entre 5. ¿Y ya cuánto es esto? 72. Muy bien hecho. Ahí está. Y esto es igual a 72 y grados. Ahí está, al último sí le pueden poner los grados. Ahí está, entonces esa es la medida del ángulo central. 72 grados. A ver, cópienlo, copien este ejercicio. Ahí está. Bueno, me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿ya copiaron o falta alguien por copiar? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se entendió? Bueno, entonces, a ver, hagan este. Calcular la medida del ángulo central de un octágono. Bueno, vamos a irlo haciendo entre todos. Vamos a ver. Entonces, nos pide calcular la medida del ángulo central de un octágono. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Pues la misma, ¿no? Así es como sacamos ángulos centrales, 360 grados entre n. Entonces, en un octágono, ¿cuántos lados tiene? 8. 8, muy bien hecho. Bueno, entonces sustituimos n por 8. Ahí está, entonces ya sustituimos. Entonces esto aquí es igual a
360 grados dividido entre n, que ¿cuánto vale? 8. Y 360 entre de 8, ¿cuánto es? 45. Muy bien, 45. Ahí está, esa es la medida del ángulo central en un octágono. A ver, copien. Y ahorita hacemos las figuras. Copien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron o alguien falta? Yo ya, profe, yo ya copié. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, entonces... Ah, bueno, calculamos ya la medida del ángulo central de un pentágono. Salió 72 grados. Ah, bueno, entonces ya. Aquí en este pentágono, ¿cuál es la medida del ángulo central? Ah, pues salió 72 grados. Y eso ese es el valor. Es decir, no va a cambiar. Siempre el ángulo central de un pentágono, ¿cuánto va a ser? Va a ser 72 grados. Ahí está. Entonces este ángulo central mide 72 grados. Ahí está. Así, de esa manera. A ver, copien esta figura al lado de este problema del pentágono. Si lo copiaron tal y como lo tengo, bueno, en este espacio que está acá de su libreta o de su hoja, copien el pentágono y pónganle un ángulo de 72 grados. Ah, bueno, y después, junto al problema del octágono, pues copien un octágono, ya sea abajo o a un lado. Ahí está, así se forma un octágono. Pongan estos dos lados, uno arriba, aquí uno diagonal, uno en vertical, otro en diagonal y ya la base. Así lo van formando. Y, bueno, y vamos a hacer un ángulo central. Voy a ubicar primero su centro. Ahí está el centro. Entonces de acá formamos un ángulo central. Digamos, este de acá es igual el ángulo central, no importa cuál tracemos, todos son iguales los ángulos centrales. Ahí está. Entonces, este ángulo central, ¿cuánto vimos que mide? 45 grados. Ahí está. Ahí no. 45 grados va a medir este ángulo central. Ahí no. Ahí está. 45 grados. Ahí no. Ahí está. Copien, igual un octágono.
ahí abajo del problema del octágono que hicimos del octágono. Cópienlo. Bueno, ya copiaron. Ya copiaron las figuras en cada problema respectivo. Sí, profe, yo ya. Bueno, gracias. Entonces, ahora, antes de que termine la primera sesión, vamos a ir poniendo la definición del ángulo interior. Obviamente esto es para un polígono. Aparte son los ángulos interiores de la circunferencia que vimos la clase pasada. Bueno, para el polígono, el ángulo interior es aquel que se forma entre dos lados del polígono. A ver, escriban esto. El ángulo interior es aquel que se forma entre dos lados del polígono. A ver, copien. Y obviamente en el interior es, bueno, luego pongo un punto y coma. En el interior. Bueno, quizás sea redundante volver a decirlo. O bueno, sí, mejor se debe entender que por ser ángulo interior, pues es en el interior. ¿A qué me refiero? Bueno, si ya copiaron el concepto. A ver, por ejemplo, el hexágono. Vamos a tomar este. Bueno, voy a dibujar un hexágono. Ahí está, entonces, ahí está, entre dos lados del hexágono. Por ejemplo, aquí del hexágono, entre dos de sus lados, ahí está. Claramente se forma un ángulo. Entre este lado de la base y este otro lado. Se forma un ángulo. Que es el mismo en cualquiera. Este ángulo es el mismo que este, entre estos dos lados. O que este. O que este. O que este. Entonces todos esos son ángulos interiores. Entonces y lo vamos a denotar así, como ángulo y la i, ángulo interior, así de esta manera. A ver, cópienlo. Cópienlo en lo que termina la primera sesión.